in Jewish history, and it begins with 3 words: Dear Lord Rothschild. Dear Lord Rothschild, I have much pleasure in conveying to you, on behalf of His Majesty's government, the following declaration of sympathy with Jewish Zionist aspirations, which has been submitted to and approved by the Cabinet. Why was it that this letter was sent by the Foreign Secretary to your great-uncle Walter? It's an interesting question because it was primarily a movement from Eastern Europe, but they didn't clarify who was in charge of that movement. And in addition, it was after all in Great Britain. So they felt that the Rothschild family should be the one to whom it was addressed. And Walter was Lord Rothschild, and he was a Zionist. With favour the establishment of Palestine as a national home for the Jewish people, and will use our best endeavours to facilitate the achievement of this object. It being clearly understood that nothing shall be done which may prejudice the civil and religious rights of existing non-Jewish communities in Palestine, or the rights and political status enjoyed by Jews in any other country. It is the Balfour Declaration. What do you feel when you see it here? I genuinely feel it's one of the most extraordinary moments. Alemania apoya a Ucrania, llevando a cabo lo que se planeó en la Operación Impensable, y Estados Unidos mueve armas nucleares en diferentes fronteras europeas. Y esto representa la verdadera amenaza que aparentemente los gobiernos quieren evitar. Hablan de desarme, pero aumentan la inversión en armamento en todos los países y se unen para modernizar a la OTAN, hacerla más fuerte, porque Europa se ve indefensa ante Rusia y China, y este es el cuento que todos se tragan. Todos en contra del desarrollo de la energía nuclear en países que no son aliados, pero ¿quién detiene o quién señala a Israel de amenaza en la región si éste cuenta con un arsenal nuclear y otro tipo de tecnologías de armas que no dan a conocer? Desde hace más de 30 años, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu advierte de que Irán está cerca de obtener la bomba nuclear. Pero según el Organismo Internacional de Energía Atómica, el OIEA, por ahora no hay pruebas de que Irán busque de manera sistemática fabricar una bomba nuclear. Irán firmó el Tratado de No Proliferación Nuclear que entró en vigor en 1970, aunque amenaza ahora de salirse de ello debido a la guerra con Israel. Permite al OIEA de hacer inspecciones en el país. Sin embargo, la agencia informó en junio que Teherán violaba los principios del Tratado de No Proliferación, ya que tiene actividad nuclear en sitios no declarados. En 2015, Irán firmó un acuerdo con Estados Unidos que le permitía enriquecer uranio al 3,6%, lo necesario para el uso civil. Pero Donald Trump se retiró unilateralmente del acuerdo en 2018. Desde entonces, Irán aumentó la cantidad y los niveles de enriquecimiento del metal pesado. Según el OIEA, Teherán dobló su cantidad de uranio altamente enriquecido entre noviembre de 2023 y junio, llegando a tener 400 kilos de uranio enriquecido, hasta un 60%, muy por encima del nivel necesario para usos civiles. Por su parte, Israel no hace parte del Tratado de No Proliferación Nuclear y solo permite la inspección del sitio de Sorek, un laboratorio de ciencia nuclear con fines civiles. Pero el OIEA no puede inspeccionar las instalaciones de Dimona, en el desierto de Negev, sospechosas de alimentar el programa de armas nucleares no declarado de Israel. Tel Aviv no confirmó ni negó tener armas nucleares, pero en 1986 un técnico nuclear israelí reveló la información a la prensa. Según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, Israel posee alrededor de 90 ojivas nucleares con la capacidad de producir muchas más. Además, tiene programas de modernización nuclear para mejorar las armas existentes. Entonces, ¿quién es el peligro a nivel mundial? Todos los países con armas nucleares son una amenaza. Por ello no debería existir este tipo de armas, que silenciosamente somete a todos los pueblos, tal como lo hizo Estados Unidos con Hiroshima y Nagasaki. Estados Unidos no trataba de detener la guerra, sino de enviar un mensaje. Nosotros somos la potencia y sin nosotros no son nada. Y así también lo ha dicho Trump. ¿Y por qué Estados Unidos no paga por sus crímenes?
que desde la Segunda Guerra Mundial llegan hasta Corea, Vietnam, el Plan Cóndor contra América Latina comandada por la CIA y el Comando Sur. 5 de octubre de 1986, sur de Nicaragua. En medio de una sangrienta guerra civil entre el gobierno sandinista promarxista y un grupo de guerrilleros denominado Los Contra, un avión estadounidense C-123 es derribado y se estrella en la selva. El único sobreviviente es un expiloto estadounidense llamado Eugene Hasenfuss. Eugene Hasenfuss era un piloto contratado por la CIA. Se encargaba de lanzar desde el aire suministros a los Contra, y el día que derribaron el avión aseguró que era parte de una operación de los Estados Unidos. Los delató sin pensarlo. La enmienda Boland prohibía usar dinero del Estado para financiar cualquier intento para derrocar al gobierno de Nicaragua elegido democráticamente. Y de pronto aparece Hasenfuss, que se supone llevaba suministros a los Contra. Esto significaba que tenían que iniciar una investigación. A medida que los medios comenzaban a investigar el incidente de Hasenfuss, salió a relucir otra intriga política. El 13 de noviembre de 1986, el presidente Ronald Reagan apareció en la televisión nacional, reconociendo que Estados Unidos había negociado con fuerzas militares iraníes en un intento por liberar a rehenes estadounidenses. Primero, debo decir que acepto la responsabilidad de mis acciones y también las de mi gabinete. A pesar de condenar las actividades llevadas a cabo sin mi conocimiento, reconozco que sigo siendo responsable de ellas. Enero 1970. Estados Unidos entra en la segunda década de la Guerra de Vietnam. En el corazón de una región conocida como el Triángulo Dorado, un área donde se produce la mayor cantidad de opio en el mundo, la CIA reclutó a habitantes de tribus locales para que apoyaran a los Estados Unidos contra Vietnam del Norte. Bajo el liderazgo del general Vang Pao, se les conoció como el Ejército Secreto. La buena noticia es que Pao era extremadamente anticomunista. La mala era que él y sus compañeros de lucha eran conocidos por ser narcotraficantes. La Guerra Fría está en pleno apogeo. En Nueva York, un hombre cae misteriosamente desde la ventana de un hotel. En Kentucky, mediante un experimento secreto, se administra LSD a presos durante 2 meses y medio. En Montreal, un médico suministra cientos de descargas eléctricas a sus pacientes psiquiátricos. ¿Hasta dónde llega la Agencia Central de Inteligencia para luchar contra la nueva amenaza del comunismo? Guerra bacteriológica, lavado de cerebro, incluso asesinato. ¿Cuál es la verdadera historia detrás de los experimentos secretos de la CIA? Yo creo que muchos estadounidenses quedarían asombrados si llegaran a enterarse de cuán involucrada ha estado la Agencia Central de Inteligencia en el tráfico internacional de drogas. 11 años antes de que se declarara la guerra contra las drogas, la historia comenzaba en el Hotel Fontainebleau de Miami. Era el lugar favorito de uno de los mafiosos más reconocidos de la época, Santo Traficante Jr., miembro de la poderosa mafia siciliana. Era bien conocido por el FBI como uno de los principales traficantes de heroína del mundo. Santo Traficante tenía 2 o 3 de los casinos más populares en La Habana. Contrabandeaban la heroína, eran muy poderosos, ordenaban asesinar personas. Pero Santo Traficante no estaba ahí de vacaciones. Fue a reunirse con 2 agentes de la CIA. Lo interesante de la CIA, la Guerra Fría y la guerra contra las drogas es que la agencia tenía muchos intereses comunes con los traficantes y su modus operandi. ¿Por qué no es juzgada la nación del norte por entrenar a grupos terroristas en Centroamérica y Oriente Medio, como lo hizo con el Estado Islámico?
dinero y armas que llegan hasta para patrocinar el narcotráfico a nivel mundial, ya que es el medio de estupidizar a la juventud, permitiendo que las drogas entren a su país. Por ello, el problema no es la producción, sino el consumo consentido, ya que es de saberse que si los presidentes de Norteamérica tienen algún tipo de adicción, lo confiesan antes de sentarse en la Casa Blanca, y a estos se les permite consumir controladamente sus dosis. A principios de los 70, Chile, y no Colombia, era el centro del tráfico de cocaína. Chile también era un punto de conflicto de la Guerra Fría, pues al gobierno estadounidense le preocupaba que un gobierno de izquierda se tornara comunista. El 11 de septiembre de 1973, un golpe respaldado por la CIA derrocó al gobierno electo de forma democrática. Un aliado de Estados Unidos, Augusto Pinochet, comenzó a perseguir a los criminales y a quienes consideraba enemigos del Estado. Los mejores químicos del mundo en producción de cocaína estaban en Chile. Cuando los reprimieron, se dividieron y huyeron hacia Colombia. Norteamérica pagó a algunos gobiernos del sur que se convirtieron en productores de estas sustancias, como es el caso de la bonanza marimbera y el cultivo de cocaína que encabezó la familia de Álvaro Uribe Vélez, que hay que mencionarlo nuevamente, y esto cuando estaba de director de la CIA George Bush padre. Todo está conectado, y a la justicia divina no se le escapa nada, ni nadie de la rebelión. Esos espíritus de maldad que vienen desde muy lejos, como está descrito en Isaías 13, versículo 5. Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Queda claro, ¿verdad? Viene la invasión con todos sus instrumentos de ira para destruir a toda la tierra, y al buen entendedor, pocas palabras, como se dice, y quedan al descubierto frente a toda la humanidad que clama justicia a lo alto, al trono de nuestro Señor Jesucristo, quien nos dio, a través del arcángel Gabriel, la profecía. Lo que los profetas nos transmitieron desde la época de Enoch hasta Juan Apóstol, que escribió el Apocalipsis en la isla de Patmos. Y ni una jota y ni una tilde se omitirá del gran juicio que ya se lleva a cabo. La rebelión tomó la forma humana para camuflarse entre todos. No son humanos, son la generación de víboras que no escapan de la sentencia de Juan el Bautista, quien les señaló diciendo en Mateo 3:7 y Lucas 3:7. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y aquí, la ira toma el sentido de justicia. ¿Quién les enseñó a escapar de la justicia? No pueden, porque no tienen luz y mucho menos alma. La historia verdadera está escrita en vuestra propia sangre. Allí está el conocimiento del verdadero origen del hombre, la memoria de la creación, el principio del verbo que es Dios en 7 espíritus, que se hace carne y habita entre los hombres, el cual contiene el molde perfecto del todo, la luz que todos los soles nos transmiten y dan vida a los planetas. Es nuestra verdad que debe ser difundida, porque se manifiesta en el verdor de las plantas, el canto de los pájaros, la belleza de los bosques, el colorido de las flores, la vastedad del mar, la caricia tierna del viento y el sabor de todos los alimentos que mantienen vuestro cuerpo. Es el fuego del Espíritu que nos da la fuerza de permanecer cual semilla del insondable universo. Y como hemos enseñado, se expande a través del hombre, el ser supremo que puede entender los deseos del Padre, al conectarse con su alma por medio del corazón, para entender sus leyes en las que nos movemos y somos, como está escrito en Hechos capítulos 17. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres,
para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando, puedan hallarlo, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos, y nos movemos, y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Porque mi aliada es la fuerza, y una poderosa aliada es. De la vida es la creadora. Crecer la hace. Su energía nos rodea a todos y nos une. Luminosos seres somos, no esta cruda materia. Debes sentir la fuerza a tu alrededor, aquí, entre tú y yo, el árbol, la roca, en todas partes, sí, y también entre la tierra y la nave. Si lo entienden, está claro que no ha dado preferencias a pueblo alguno, porque todos somos su linaje, y nos llama a sentirlo porque estamos en Él, no fuera de Él. Nos da vida y aliento, y todas las cosas para unir nuestro ser con su ser. Nos ha dado las encarnaciones en los días de creación para hacernos como Él, en esta escuela llamada tierra. Pero yendo a buscarlo, nos encontramos que siempre estuvo en nosotros y con nosotros, porque se ha dicho que en Él vivimos, es porque somos parte de su cuerpo perfecto que es la creación, sin tiempo y sin fin. Por ello, estas palabras son nuestra arma. En ellas está contenida el poder de nuestra vida, nuestra luz, la que ha de vencer en esta batalla final contra las tinieblas. Y deben tener la certeza de ello. Jesús lo enseñó. Si tuvieses fe, podría decirles a esta montaña, muévete, y ella obedecería. Lo equivalente a decir hoy, si tienes el conocimiento de la ley y obras con sabiduría, pueden ordenarle al universo que se mueva, y se hará. Esta es la inteligencia y el pensamiento que cada día logramos entender e interpretar, donde palpitan las leyes que mantienen el equilibrio y la armonía del todo, con las cuales aprendemos del amor que cohesiona a la totalidad y da sentido al orden universal, porque lo vivimos, lo expresamos, porque somos la fuente de ese amor poderoso y perfecto, el cual se manifiesta a través de los hijos del hombre, que deben manifestar la imagen perfecta de nuestro Padre, el Señor de los Espíritus, porque esa es su bondad, tal como dijo Jesús, porque a Él le ha placido entregarnos su reino y su eternidad. Somos los dos testigos de Apocalipsis.